Bueno, yo tengo ventaja. Bueno, venga, sí, yo lo tengo. Muy bien, pues oye, nada. ¿Una más? Sí. Hierbo. Egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. A todos vimos a la apertura de esta jornada de la mano del vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno vasco. Joan den irailaren 15ean duela 11 aste, bide segurtasunerako eta mugikortasun seguru eta jasangarrirako 2025 plan estrategikoa jendaurrean aurkezteko aukera izan nuen. Hau da, datozen 4 urteetan, Eusko Jaurlaritzak arlo honetan garatuko duen jardunaren bizkarrezurra osatzen duen dokumentua aurkeztu nuen. Plan honen 3 ezaugarri nabarmendu nahiko nituzke gaurko jardunaldi honetan. Alde batetik, plan honek bat egiten du Nazio Batuen garapen jasangarrirako helburuekin eta hortik abiatuta 2030 urterako trafiko istripuetan hildakoen eta zauritu larrien kopurua 50%an jaistea du helburu, 2020ko kopuruekin alderatuta jakina. Eta 2050 urterako berriz, 0 biktimen jomuga bereganatzen du. Bigarrenez, plan honek 50 milioi eurotako diru kopurua aurreikusten du bere ejekuziorako. Eta hirugarrenez, plana osatzen duten 7 lerro nagusien artean, espresuki aurreikusten da, herritarrekin eta gizarte zibilarekin batera, modu antolatuan eta egituratuan jokatzeko konpromisoa. Inobabide sarea osatzen duzuenontzat hau ez da noski gauza berria, izan ere, zuekin 2018 urtetik ona, bai gabiltza, elkarlanean eta elkarlan emankorrean gainera. Gaurko jardunaldiak konpromiso horretan dauka hain zuzen ere bere iturburua. En esta jornada profesional hemos querido poner el foco en la seguridad vial laboral. Una preocupación muy extendida entre las empresas que muchas de ellas han empezado a transformar ya en un compromiso real a través y de la mano de Innovabide, la red de empresas vascas comprometidas con la seguridad vial. En los últimos años, 1 de cada 4 accidentes de tráfico que se registran en las carreteras vascas con resultado de muerte o de lesiones graves son de carácter laboral. Es decir, o se producen en el trayecto de ida o vuelta al centro de trabajo, lo que se llama in itinere, o tienen lugar en el ejercicio de las funciones propias del puesto, lo que se llama in misión. El año 2020, un año ciertamente atípico debido a las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia, se produjeron en Euskadi 568 accidentes de este tipo, con el resultado de 8 personas fallecidas y 52 heridas graves. En lo que llevamos de año, se han registrado ya 552 accidentes de tráfico en el ámbito laboral, en los que han fallecido 11 personas y otras 47 han resultado heridas de gravedad. Parece claro, pues, por la evolución de las cifras, que este año superaremos las cotas del año pasado. 2020 urtean, 578 istripu gertatu ziren Euskadin lanaren esparruan. Alegia, lanerako bidean, lanetik bueltan edota laneko zereginetan. Istripu horietan 8 hil eta 52 zauritu larri gertatu ziren. Baina jakina denez 2020 urtea mugikortasun mugatua izan zuen urtea izan zen pandemiaren eraginez.
Horregatik aurten argi dago hortik gora ibiliko da istripuen kopurua, inolako zalantzarik gabe. Izan ere, gaur arte, 552 istripu izan dira Euskadin, eta istripu horietan 11 pertsona hil eta beste 57 larriki zaurituak gertatu dira. La seguridad vial es una responsabilidad compartida entre las instituciones públicas, las asociaciones del sector y las personas usuarias de la vía, pero también de las empresas y organizaciones comprometidas con el gran reto de reducir la accidentalidad con visión cero accidentes de tráfico. Con esta jornada queremos reconocer y agradecer el compromiso creciente del tejido empresarial vasco con la seguridad vial. Agradecer y reconocer también las acciones emprendidas desde su seno para lograr en Euskadi una movilidad más segura, más sostenible, eficiente y responsable. Jardunaldi honekin, Euskadiko enpresa sareak bide segurtasunarekin erakutsi duen konpromiso aitortu eta eskertu nahi dugu. Halaber, aitortu eta eskertu nahi ditugu baita ere, bere kideek martxan jarri dituzten ekimen guztiak Euskadin mugikortasuna seguruagoa, jasangarriagoa, eraginkorragoa eta arduratsuagoa izan dadin. Un compromiso que, tal y como reza el título de la jornada, se formula desde la gestión avanzada. Y es precisamente este enfoque, el de la gestión avanzada, el que dota de singularidad a la empresa vasca a la hora de abordar, de la mano de Euskalit, el objetivo de avanzar hacia una movilidad segura y sostenible. Se trata, sin duda, de un rasgo definitivo, un rasgo diferenciador con respecto a otras iniciativas que se han adoptado también a nivel estatal y desde el sector empresarial para atajar la siniestralidad relacionada con la movilidad laboral. La inclusión de indicadores que permitan su supervisión y control dentro de un modelo integrado de gestión de empresa constituye una apuesta innovadora, yo creo que enormemente plausible, y de un amplio potencial de cara a la implementación de medidas que contribuyan a disminuir los accidentes de tráfico relacionados con el mundo laboral. Voy a terminar mi intervención. Compromiso, innovación y colaboración. Competitividad, sostenibilidad y transformación. Me atrevo a vaticinar que estos 6 conceptos van a marcar los hitos fundamentales de las reflexiones que a lo largo de la jornada se van a compartir. Osagarri horiekin, beraz, jardunaldi oparoa, emankorra eta probetsugarria izango dela orain astera goazen hau, esain dezaket inolako zalantzarik gabe. Horrela esan dadila eta eskerrik asko guztioi zuen arretagatik. Eskerrik asko.